Bien, amigos, les damos la bienvenida a la transmisión de Rock and Rollario. Esta vez estamos muy contentos porque está con nosotros un buen amigo, el señor González. Rafa, bienvenido, Rafael González Villegas, el señor González. Hola, ¿qué tal? Y ¿Cómo estamos? esta vez nos viene a platicar sobre su trabajo. Bueno, el señor González es arroz de todos los moles, Ajá. pero esta vez pues mucho más arroz y mucho más moles, ¿no? Sí. Pues mira, aquí están lo más reciente que he hecho, que es la trilogía de 60 años de rock mexicano. Es una serie que habla de la historia del rock en México y estos son, digamos, lo más reciente, decía, porque tengo un libro previo que es Mi Vida Pop. Uh-huh. Y bueno, mi carrera básicamente es una carrera de músico, no tanto de escritor. Ajá. Aunque ya, pues a estas alturas ya estoy combinando ambas cosas, ¿no? Tengo ahí un par de proyectos en camino. Sí. 60 años, bueno, Mi Vida Pop, que supuso, algunos hablamos de esto. Ajá. Supone el primer trabajo que estabas haciendo, digamos, en el ámbito de la escritura. Sí, aunque bueno, siendo estrictos, ya colaboraba con revistas previamente, ¿no? Ajá. Y de escribir, pues también, que luego algunos menosprecian, otros no, el hacer canciones, pues es un acercamiento también literario, ¿no? Hay un aspecto de escritura que se desarrolla dentro de ciertas reglas, Uh-huh. y ese fue mi primerísimo contacto con la cuestión de escribir, ¿no? de expresar cosas. Uh-huh. Pero digamos formalmente ya para prosa, digamos. Ajá, las revistas. Que eran más bien trabajos periodísticos, ¿no? Pues crónicas, en Ajá. general eran crónicas. Tuve colaboraciones, pues no sé, con diversas revistas, entre ellas La Mosca, en su última etapa. Uh-huh. Pero también no sé, MX, la revista del Universal, diferentes revistas, ¿no? El Huevo, hubo varias colaboraciones con distintas publicaciones. Y de ahí, ¿en qué año sale Mi Vida Pop? Mi Vida Pop salió a finales de 2011, y aunque su vida, digamos, activa de promoción y demás fue ya durante el 2012, ¿no? Ajá. Sí. Y ahorita está por hacerse una edición conmemorativa, Ajá. 10 años después, porque más o menos son 2 años también que cumple la editorial que lo sacó, Uh-huh. que es Rhythm and Books, que conduce Elena Santibáñez, que es una editorial enfocada en textos escritos por músicos. Uh-huh. Y ahorita tiene un ala, aparte de publicar libros, tiene una tienda donde Uh-huh. vende no solo libros de Rhythm and Books, sino cualquier libro que aborde la temática de la música. Uh-huh. Y entonces es bien interesante, es como un refugio para muchos de nosotros que, sin haber iniciado una carrera escribiendo, de repente encontramos como una posibilidad, ¿no? Músicos que nos gusta escribir, ¿no? Pero está bien suave, ¿no? Sí, está bien. Es otra área. ¿A qué te encontraste en el primer libro? ¿A qué te enfrentaste al sentarte en la máquina y decir, bueno, va a ser un asunto de largo aliento, ¿no? Porque finalmente una nota, una crónica... Claro, sí, un libro implica mucho más trabajo, ¿no? Y pensar como en algo mucho más grande, pero a la vez redondeado, ¿no? Entonces tiene lo suyo, no es hacer pedacitos, ¿no? Ajá. Pues bueno, fue la entrada a escribir un libro fue una cosa quizás hasta casual, ¿no? Nunca hubo una intención inicial de hacer un libro, pero yo estaba en esos años viviendo una situación de salud bastante severa, tenía cáncer, y entonces decidí hacer unos textos para mis hijas, ¿no? Donde les contaba pues la historia de su papá, ¿no? Uh-huh. Cuando se entera Elena Santibáñez que yo estaba escribiendo eso, ella me entusiasma para convertir ese texto, que era originalmente un texto como más íntimo entre mis hijas y yo, Uh-huh. en un libro. Y eso pues replanteó la idea, ya lo iba a leer todo el mundo, no solo mis hijas. Y entonces empecé a añadirle una serie de informaciones, elementos a este texto primario, Uh-huh. que terminó como resultado en Mi Vida Pop, que es un texto que pudiera parecer un poco como si estuvieras en la computadora y hubiese un hipertexto en donde ciertas palabras o ciertas ideas te remiten a otro texto que
extiende esa idea original, Ujú. ¿no? Y Elena como que visualizó eso sin ningún problema, o sea, tuvo una gran claridad a la hora ya de hacer la edición del libro, ¿no? Ujú. Entonces, es un libro muy visual y y ese fue el primer paso, ¿no? Ujú. Afortunadamente sobreviví el cáncer y casi que de las primeras cosas que se hicieron fue pues lanzar Mi Vida Pop, ¿no? Que se escribió durante la enfermedad. Ujú. Sí. Bueno, y eso te permite y sienta las bases para estos 60 años de rock mexicano. Sí, después una editorial, yo lo estoy suponiendo porque nunca me lo dijeron así de frente, Ujú. pero a partir de Mi Vida Pop pensaron en que yo era alguien que podía escribir la historia del rock. Ujú. Entonces, en 2014 me buscan y, bueno, su planteamiento original era hacer una enciclopedia. Ujú. Quería que hiciera una enciclopedia de 500 grupos. Ujú. Entonces yo me puse a trabajar, a hacer una gran lista sobre la cual pues hacer una selección y escoger pues lo más importante, ¿no? Fijando ciertos criterios que ahorita te digo. Ujú. Pero a la mera hora pues empezó a hacer un texto muy voluminoso, muy grande y a todos nos sorprendió. Yo creo que, o sea, hay que decirlo, ni ellos ni yo sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Entonces cuando empezamos a ver la realidad, hubo necesidad de ajustar. ¿Qué nos podemos poner ahí? Así. Mientras. Hubo necesidad Acá. Ajá. Perdón, ¿dónde los pongo? ¿Aquí? Ahí. Sí. Mira, así para que los vean de Ajá, canto. para que los vean de canto. Verde, blanco y rojo. Ajá. Te decía que hubo la necesidad de reajustar la idea original de esta cosa de que fuera una enciclopedia y de tener un número predeterminado de grupos. Y le dije, flexibilicémonos un poco. Uno, ¿realmente necesitamos una enciclopedia o más bien contar la historia de México, del rock en México? Ujú. Pues llegamos a la conclusión de que iba a ser más sabroso si era una cuestión más narrada, menos llena de datos duros y más historias, más anécdotas. Y como de por sí se me da la cuestión de la crónica, Ujú. entonces conservamos la idea de las fichas, pero tanto las historias de los grupos como al principio de cada década yo abro un capítulo, un gran capítulo que es la década, planteando el contexto general de esa década. Entonces, esta historia se empieza a contar a partir de una visión general y luego la visión como individualizada de cada grupo, las historias particulares, sumadas a, sí, ya algunos datos duros, pero pues que no son la base ni el centro del trabajo, ¿no? Ujú. Que integrantes, la discografía, cosas de esas que son información, digamos que ahí no hay ninguna narración, es simplemente poner qué es lo que existe, qué es lo que pasó, que complementa estas historias también que estoy haciendo, digamos, un poco más amenas. Y entonces, al final terminaron siendo 3 volúmenes, hablé de 400 bandas. Aquí habría que aclarar que nunca fue la intención mencionar a todos, Ujú. porque de las primeras reclamaciones que luego siempre surgen en este tipo de programas claro. es, no salió fulano, no salió perengano, etcétera, etcétera. La idea era que a partir de ciertas bandas representativas se contara esta historia, esta gran historia que es de todos. Entonces, pues terminaron siendo 400 bandas en los 3 volúmenes. Ujú. Y creo que da una visión general que eso nos faltaba en la literatura relacionada al rock en México. Ujú. En México hay muchos libros de rock, pero cuentan partes de la historia del rock, o sea, son muy focalizadas, muy fragmentadas en términos generales. Muy personales, ¿no? Algunos son trabajos periodísticos muy serios, muy Ujú. profundos. David Cortés, por ejemplo, Ujú. sus libros. Pero él habla básicamente pues de ese otro rock mexicano, así se llama su libro incluso, el otro rock mexicano. Se enfoca mucho en eso que se hizo en los 70s, en tiempos del oscurantismo rock and rollero, entonces se enfoca en las bandas de progresivo, de rock en oposición. Entonces, es un ejemplo de cómo de repente sí se habla del rock en México, incluso de ese rock del que nadie quiere hablar, pero
está muy focalizado en un tema nada más, ¿no? Tere Estrada es otro ejemplo, ¿no? Habla de las mujeres en el rock en México, que está muy bien porque es necesario además, pero esta como visión general no existía, una historia que se contara del principio hasta ahora, ¿no? Y con esta sistematización, ¿no? Porque las fichas ayudan mucho, o sea, Sí. que la revolución de Emiliano Zapata sea el 115, Sí. nos da un panorama. Sí, muchos se sorprenderán que hay esa historia, ¿no? Que existe esa historia. Porque el rock, por un lado, siendo un género en el que se involucran los músicos desde muy jóvenes, tiende a cortar con el pasado, a no querer tener un nexo. Por la misma rebeldía de la juventud, por la misma actitud contestataria de un joven que en un momento dado se quiere autodefinir y marcar la pauta, ¿no? Es decir, con permiso, ya llegué. Pero eso súmale también la desmemoria del país. O sea, somos un país que no suele tener memoria. Entonces, muchos creen que el rock empezó en un momento que no fue cuando empezó antes. O simplemente desconocen la historia. Pueden tener una noción así como general. Me pasó a mí. Yo pensé que conocía la historia del rock en México y pues más bien la vine a descubrir apenas, ¿no? El estado de arte, ¿cuántos libros te encontraste? Porque dices, hay muchos, pero no son tantos, ¿no? O sea, comparas con la historia del rock en España Sí. o de Argentina incluso, no se diga de Inglaterra, de Estados Unidos, que es una industria donde se producen libros y libros y mucha literatura. ¿Qué te encontraste a la hora supongo que a la hora, pues vas a hacer una historia del rock en México, pero pues bueno, ¿de dónde me agarro, no? Bueno, a mí me ayuda que al ser parte de la escena, tenía una noción, ¿no? Y eso me ayudó a saber dónde buscar, a quién acudir y saber dónde rascar y buscar la información. En ese aspecto creo que tuve una ventaja, ¿no? Una ventaja que también conlleva una cierta desventaja desde el momento en que no tengo una distancia con esa historia, ¿no? Es ambivalente en el sentido de que pues también puede ser muy sabroso que alguien desde dentro esté contando la historia, claro, ¿no? Entonces, pues me encontré con una trayectoria de este género en el país que termina teniendo un arraigo popular, pero que siempre ha estado contracorriente. Y eso se refleja finalmente en cómo se ha documentado, ¿no? El rock en México, en la mayor parte de su historia ha sido subterránea. Ha tenido dos grandes momentos de difusión masiva, que fue en los 60s, la etapa del rock and roll, y a partir del rock en tu idioma en adelante, la campaña publicitaria, que se extendió hacia los 90s, ¿no? Y que al final de los 90s pues empezaron las cartas de retiro de la industria a todas esas bandas que antes habían sido firmadas, y empezó una etapa diferente, independiente y con otras características. Pero esos dos momentos, digamos, de gran atención mediática, es para lo que para muchos es los únicos momentos que ha habido rock en México, ¿no? Y no es cierto, ha sido una historia continua. Desde el 56 hasta el día de hoy no ha dejado de haber rock mexicano. Entonces es bien interesante pues acercarse, entender eso. Yo pensé que iba a escribir un libro con lagunas y con eslabones perdidos y cosas. Y no, me encontré que efectivamente hay una línea continua. Existe un rock mexicano continuamente desde el 56 hasta hoy. Eso pues se refleja también, ¿no? En los documentos, ¿no? Que aparecen, los libros. Si tú ves la historia del rock en México, tenemos una historia única, no se parece a la de ningún otro país. Entonces, en consecuencia, pues sí, en Inglaterra, en el Reino Unido, que ha sido uno de las fuentes de rock al mundo impresionante, pues por supuesto que hay una gran cantidad de publicaciones, o en España o en Argentina, donde no hubo una prohibición como la que hubo en México, ¿no? Entonces, pues ese reflejo pues se ve en las publicaciones, ¿no? En la literatura. Ahora, para definir
la historia de México. Hablas de del rock en México, de 1956. Ajá. Antes hubo algunos boogies con Tintán, por ejemplo, que Sí, se estaba el bebop, acercaban. el Resortes bailaba bebop, y etcétera, etcétera, pero no era rock and roll. De hecho, el rock and roll llega a México casi inmediatamente después de que surge en Estados Unidos. Hablo en términos comerciales, ¿no? Desde Bill Haley y sus Cometas y Rock Around the Clock, que fue así la explosión del rock and roll en Estados Unidos, que fue en el 55, si no me equivoco. En el 56 ya estaba Gloria Ríos haciendo su versión de Rock Around the Clock, que se llamó El Relojito, y que es cuando yo tomo el punto de partida del nacimiento del rock en México, porque ya es un rock and roll y ya tiene una letra en español adaptada. Era un cover, pero es como llega el rock and roll a México, que llega de una forma bien curiosa, que no tiene que ver con el origen en Estados Unidos. Aquí llega como un ritmo de baile, y son las grandes orquestas las que empiezan a tocar rock and roll, pues los combinaban con chachachás y mambos. O sea, no era un movimiento de jóvenes, no era el surgimiento de una contracultura como fue en Estados Unidos, sino era más bien un ritmo para bailar, era una moda de baile. Los jóvenes se lo empiezan a apropiar, pero gradualmente, no es tan inmediato. Empiezan a aparecer los primeros grupos o intérpretes de rock and roll, que al principio empiezan de una forma como amateur y después se van profesionalizando hasta que salen los primeros discos de rock and roll en el 60. 5 años después del surgimiento en Estados Unidos. Entonces, incluso hay como un desfase con respecto a lo que iba pasando en Estados Unidos. Pero se entiende desde el principio como un ritmo para bailar. Aunque los jóvenes ya le imprimían ciertas características de rebeldía juvenil, la industria se la tañó y les dijo a los chavos que era lo que tenían que tocar y los puso a tocar covers, luego separó a los cantantes de las bandas. O sea, era un movimiento muy apañado por parte de la industria musical, aunque era generado por jóvenes a los que les decían lo que tenían que hacer. Por supuesto que estoy generalizando, sí llegó a ver quien hizo temas originales y eso, pero les costaba muchísimo lograr que su propia música fuera la que se editara en discos, ¿no? Entonces, sí fue un movimiento muy, muy, muy controlado. La rebeldía se volvió una rebeldía cliché, y empezaron a darse cuenta que los jóvenes eran un gran negocio, cosa que antes en la historia de la música no había pasado. Se dieron cuenta que separando a los cantantes de las bandas inventaban un nuevo concepto que se llamaba estrella juvenil, ¿no? Y las chicas se desmayaban por Enrique Guzmán, y los hombres veían en Angélica María su novia, etcétera, etcétera. Y eso era novedoso, era totalmente novedoso, ¿no? Entonces empieza el rock and roll como una copia, básicamente. Una copia que con el tiempo empiezan los jóvenes a tratar de imponer su propia creación, pero les va a costar mucho tiempo. De hecho, eso se da realmente bien hasta después de Avándaro. Pero en el proceso son más como unos intérpretes. Más que unos creadores del rock and roll, son más como unos intérpretes. Además de clase media, ¿no? Como que con cierta condición. Sí, en principio sí. En principio sí. Sobre todo que también había la gran dificultad de tener instrumentos. No los vendían en México. Una guitarra eléctrica no se vendía en México. Entonces, ellos hacían sus propios instrumentos, muchos de ellos, ¿no? Adaptaban guitarras acústicas o una guitarra eléctrica, cuando ya la podían tener, la adaptaban para abajo, ¿no? Antes tocaban con tololoches. Los bateristas generalmente tenían una tarola, un plato y tocaban parados. Era muy interesante, pero no exclusivamente de clase media. O sea, sí hubo agrupaciones, digamos, de gente de barrios, de chavos de barrios. Y fue una explosión nacional, porque aparecieron grupos en toda la República, ¿no? Y muchos en la zona norte del país, ¿no? Y no todos eran de buenos recursos, eran gente a veces humilde, que cruzaban la frontera y se hacían instrumentos, y por supuesto que escuchaban lo que estaba pasando del otro lado. ¿No? El factor de Tijuana, Nogales, Reynosa, Matamoros,
Ciudad Juárez, todas fueron ciudades importantísimas. Agua Prieta, Sonora, ¿no? Agua Prieta, de ahí salieron los Abson Boys. O sea, eran muchas ciudades al norte del país que tenían bandas de rock. Era muy interesante. A propósito que estamos hablando del norte, saludos a Armando Ortiz, que nos escucha desde Aguascalientes, Norma Fuertes, la patrona, Ramón Arredondo, Rafa, saludos, mucho éxito, y a toda la palomilla, bueno, están escuchando. Saludos, Ramón. Desde el norte, y hoy día que hay una explosión en Aguascalientes de música, pero bueno. Bueno, Aguascalientes siempre ha sido semillero de excelentes músicos, te puedo nombrar una larga lista. Ajá. Algunos hasta han tocado conmigo, he tenido ese orgullo. Sí, claro, el Miguel Góngora, el Julio Díaz, que tocó con Santa Sabina, en fin, ¿no? Hasta un Maná creo que anda por ahí. Bueno, para delimitar ¿cuántos grupos por década, no? O sea, tú supongo que también tuviste que tomar ciertas medidas metodológicas. Digamos. Sí, te comentaba que hice una larga lista. Ajá. Para esta lista, pues acudí primero a la memoria, solito escribí como 400 grupos, y luego acudí a locutores, músicos, coleccionistas, gente que tiene cercanía al rock y que puede tener mucho conocimiento de bandas para ir ampliando esa gran lista, que terminó como en 1500 grupos más o menos. Entonces de ahí había que hacer una selección. Entonces, había bandas, obviamente, que no podían faltar. Bandas que habían tenido una gran trascendencia y no podían ser ignoradas, ¿no? Caifanes, El Tri, Los Locos del Ritmo, Javier Batis, etcétera, etcétera, ¿no? Más recientemente, Porter, Zoé, de las bandas de ska, Panteón Rococó, por ejemplo, no podía faltar. Sí, y de los 80s, bueno, no, Kenny, Ritmo Peligroso, muchas bandas, que nada más de oír el nombre sabías que tenían que estar ahí, ¿no? Entonces, ese fue como que un primer paso en la selección, que no fue difícil de realizar. Después fue tener como una comprensión de cuáles eran las escenas que se fueron dando en el rock mexicano, ¿no? Y en base a eso también como ir eligiendo pues a las bandas representativas de esas escenas, ¿no? El metal, el punk, el reggae, el ska, etcétera, etcétera, ¿no? En los 70 fue el rock and roll, después fue las bandas de covers que hacían la ola inglesa, y después la onda chicana, y después los que también crearon, digamos, una música ya con características más mexicanas, ¿no? El etno rock, los rupestres, el rock indígena en los 90. Y entonces, entendiendo eso, pues obviamente había protagonistas que tenían también que ser seleccionados, ¿no? Y luego hubo una siguiente capa de selección, que era bandas de las cuales era fácil conseguir información. No consideré que fuera importante que solamente hubiera bandas, digamos, que hubiesen tenido una trascendencia mediática tremenda. Hay muchas otras bandas que también cuentan esta historia y que pasaron quizás un poco más desapercibidas. El único criterio que sí conservé fue que sí su trabajo hubiese tenido una proyección nacional, porque hay muchas escenas locales en la República. Hasta ese nivel ya no me metí. O sea, hay, no sé, vas a San Juan del Río, vas a Cuernavaca, vas a diferentes sitios donde tienen sus escenas locales. Incluso hay gente que está documentando esas escenas locales. Pero este trabajo hubiera sido así, o sea, ya de por sí es un trabajo voluminoso. Titánico, o sea, hubiera sido ¿no? titánico meternos tan adentro, ¿no? Entonces, ese fue como un límite. Y el último límite fue que pues, a lo mejor había algunas bandas en esa gran radar que se convirtió en esos 1000 y pico de bandas, pero que era muy difícil conseguir información de ellos, ¿no? Te puedo mencionar una banda con la que incluso alguna vez alternó Botella, ¿no? Branda, es imposible conseguir información de Branda, o La Nao, por ejemplo, que muchos los recordarán, porque pues sí estuvieron moviéndose en la escena, pero por alguna razón
pues no había manera como de poder acumular cierta información, Ujú. la suficiente para que se hiciera una ficha de ellos, ¿no? Sí, muy a nivel microscópico, digamos, ¿no? Sí, y pues de plano sí hubo bandas de las cuales no había nada. Y lo otro también que influyó un poquito en el número final Ujú. es que también ya la editorial, pues sí me ajustaba, ¿no? En el primer libro yo quería meter 4 fichas más Ajá. y ya me decían que por espacio no se podía, ¿no? Entonces después salió la edición digital y las incluí, Ajá. pero y en una próxima edición que va a haber ya van a venir impresas, pues. Pero sí me encontré con ese tipo de también límites, ¿no? Ajá. Pero bueno, finalmente también tenías que tener este límite porque entiendo que hasta en los 60 de Ajá, pronto revisas blogs o andas por ahí, encuentras que alguien grabó un disco con sus cuates de la colonia ajá, y ahí sale, ¿no? Y dices, bueno, pues esto no estaba documentado, esto es claro. como muy under también, ¿no? Dentro del Sí, under, más under, ¿no? sí, yo lo que tengo claro con este trabajo es que estoy mostrando la punta del iceberg de una historia que es muchísimo más extensa. Ujú. Por supuesto que esas 1500 bandas que yo llegué a acumular en una lista, Ajá. también sé que no son todas. Entonces, es un principio. Ujú. A mí me gusta ver esto también como una forma de animar a otros a hacer esta historia más extensa todavía. Hablábamos hace un rato de las escenas locales, ¿no? Pero hay muchas historias, como dices tú, quizás más under, que sí vale la pena registrarlas Ujú. y contar esta historia, pues que no se convierta nada más en la historia que yo conté, que yo finalmente tengo una visión limitada, estoy contándola desde la perspectiva de un músico, pero pues hay periodistas, hay historiadores, hay Ujú. sociólogos, que pueden tener otras perspectivas, otras metodologías, y pueden ampliar esta historia de una manera muy sabrosa, ¿no? Finalmente es un catálogo, bueno, nos das un índice Es mínimo, un punto de digamos, partida. ajá. Así me gusta verlo, como un punto de partida, exacto. Bueno, también hay, ojalá nos pueda Armando hablar de este libro, recientemente publicó que visitó a alguien con la historia del rock en Zacatecas, ¿no? Y Ajá, entonces, pues esos trabajos, esas investigaciones son valiosísimas ¿cómo no? porque esos trabajos iban a lo micro, esto que hablábamos, ¿no? A la escena Sí, local estrictamente del Estado y nos puede dar más información, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, O por lo menos sumarse a esa gran bibliografía del ajá. rock en México, ¿no? De tenerla en una biblioteca especial del rock nacional, ¿no? Sí, que no sea tan chiquita, porque bueno, los títulos me vienen a la mente estos que mencionabas, Ujú. algunos otros, y que dices, bueno, pues sí quisiera tener un librerote con la historia del rock mexicano, ¿no? Sí, sí, Más amplio, ¿no? Ahorita estos 3 volúmenes, eh, ¿cómo salieron? Es decir, ¿hasta dónde cortas el primero? ¿Cómo vienen a integrar los 3 volúmenes? sí. Bueno, la historia ha sido también un poco tortuosa. Como te decía, en 2014 me buscan de Ediciones B para proponerme este proyecto. Me encanta la idea, me involucro, empezamos a trabajar. Cuando vienen estas como modificaciones de no hagamos una enciclopedia, hagamos la historia del rock en México, ya se acercaba el 2016. Eso definió mucho que fuera incluso el título del libro, ¿no? 60 años de rock mexicano, porque en el 2016 se cubría ese rango, ¿no? Entonces me piden que saque un primer volumen y definimos, bueno, yo quería que fuera del 56 al 85, pero mi editor en esta cuestión de no hacerlo demasiado grande, finalmente me dijo que iba a llegar hasta el 79. Ok, le dije, como tuve que completarlo y lo otro seguía como a medias, no tenía una noción clara de cuánto espacio iba a ocupar todavía lo que seguía. Entonces, pensábamos que iba a ser un volumen. La verdad es que dio para 2. Entonces, si hubiésemos hecho lo que yo quería desde el principio, de que llegara al 85, posiblemente hubieran sido 2 volúmenes, quizás un poco anchitos, pero sí hubieran cabido en 2 volúmenes. Pero no, el trabajo dio para 3.
después de la salida del primer volumen, sucede que Penguin Random House, que es una editorial gigantesca, compra Ediciones B. Y yo tenía firmados con Ediciones B por 2 volúmenes. Entonces, ellos, digamos, heredan la obligación de sacar un segundo volumen. Pero iban a ser 3, entonces el tercer volumen quedó bailando. Entonces sacan el volumen 2. Esto ya fue... La idea era que salía 16, 17 y 18 los 3 volúmenes. Bueno, como viene la compra, el segundo volumen sale hasta el 18. Ajá. Yo entregué el volumen 2 y 3, en el 17 se los di. Y entonces cuando empiezo a ver que para el 19 no estaba muy clara la cosa de que si salía o no salía el tercer volumen, ya hablé con ellos y entonces saqué yo por mi cuenta ediciones de autor, que le dicen, es una edición independiente, pues saqué yo el tercer volumen. Actualmente estoy en pláticas con Penguin porque me voy a hacer de los derechos de los 2 primeros. Entonces, este año pienso hacer una reedición de los 3 libros, incluso ver si lo saco como caja, pero ya va a estar en mis manos eso, ¿no? Ese ha sido el proceso de por qué han salido cuando han salido y que han salido con 3 editoriales. Pero bueno, se ve bien suave así, como lo pusimos, Sí. verde, blanco y rojo. ¿Es pensado eso? Bueno, Está cuando puesto. sacamos el primero salió rojo sin tener ninguna pretensión de ninguna especie. De hecho, pensábamos que iban a ser 2 nada más. Cuando vimos que iban a ser 3, mi propio editor, Alfonso Franco, me sugirió, oye, ¿y si hacemos la bandera? Digo, pero empezamos con el rojo. No importa, hacemos la bandera al revés. Entonces, el segundo salió blanco. Ajá. Y ya el tercero, que me tocó a mí ya organizar y producirlo, Ajá. ya lo sacamos verde con toda la conciencia de que estábamos completando la bandera, ¿no? Ajá. Ahora, perdón, me habías preguntado de cómo es que terminaron distribuidos. Ajá. Cada libro tiene aproximadamente 500 páginas. Ajá. Entonces, es un poco extraña la distribución porque el primero va del 56 al 79. El segundo es solo la década de los 80. Y el tercero va del 90 al 16. Porque esa distribución aparentemente tan pues, desequilibrada no lo es tanto, porque hay que pensar en términos más bien del texto. Como te decía, hubo 2 momentos en la historia del rock en México que han tenido los escaparates y las luces, los reflectores encima, ¿no? Entonces, esas etapas han sido, pues, de muchos, digamos, sucesos, hay muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, el primer libro, digamos que la carnita está en los 60s, básicamente. ¿Por qué? Porque en el 71 se hace Avándaro y a partir del 71 viene una prohibición del rock en México. Entonces, la producción de discos, las bandas, todo lo que se genera a partir de ese momento es muchísimo menor. Entonces, los textos de esos grupos de los 60s son de las bandas que la gran mayoría no pudieron sobrevivir al 71. Entonces, sus historias también llegan hasta los 70s. Algunos sí, tienen historias que llegan hasta hoy, Javier Batis, por decirte. Pero eso definió que ese texto cubría de esas primeras 500 páginas. Claro. Los 80s fue una década explosiva, surgieron toda clase de bandas, de todos estilos sabidos y por haber, y sobre todo tienen historias, muchas de ellas, que llegan hasta hoy. Entonces, los textos de sus historias son muy extensos y eso hizo que nada más se pudiera cubrir los años 80, que terminan con el nacimiento de un otro boom, digamos, mediático y comercial, que fue Rock en tu idioma, que continúa ya en el tercer libro, en los 90s, está lo fuerte, ¿no? Y en el 2000, a partir del 2000 siguen surgiendo bandas, y hay un buen número, pero la circunstancia de esas bandas es que sus historias son más cortas. Claro. Entonces en texto también es menos. Y entonces salen las últimas 500 páginas de esta etapa. En el primero hay como 150 grupos, en los 80 nada más hay 100. Nada más. Y en el tercer volumen hay otros 150 más o menos.
Tenemos a Iber Correa. Saludos, señor González. Señor González fue maestro de mi hermano César Correa en el RR. Claro, sí, recuerdo a César. César fue mi alumno de percusiones. Entonces trabajaba en una tienda de discos. Ajá. Y el trato que hice con él era que cada X tiempo me consiguiera un disco que yo quisiera. Órale. Ese era su pago. No, bueno. Y luego el César pues ya tuvo otra historia en la industria también. Ajá. Trabajó en algún sello independiente y luego en un lugar, ¿no? De aquí, de la Narvarte, de hecho. Ajá. Sí, aquí nos dice RR Libre. Lo podemos decir sin bronca. Ok. José Juan Jiménez. Saludos, señor González. Está Pepe Návar ahí con nosotros. ¿Por qué no tengo el libro Pepe en mis manos? Pues no sé, Pepe, ¿dónde andas metido? Con gusto te lo llevo. Bueno, tan fácil como decirme, veámonos tal día. Órale, va. Le mandamos un abrazo a Pepe Návar. ¿Cómo no? Felipe de Cabello, saludos. Rafael González, que sigan los éxitos. Gracias. Los 80. Bueno, entiendo y veo que nos narras, digamos, este primer volumen como con cierta distancia, o sea, finalmente Pues hay sí. cierta distancia, lo estabas analizando, un poco más analítico. ¿Cómo fue el de los 80? Que ese sí ya te toca. Fue analítico, pero me refiero al uno, analítico, pero también hubo cercanía, o sea, sí llegué a entrevistar a algunos protagonistas. Ajá. Y busqué asesorías y me enteré también de historias, anécdotas, cosas así sabrositas, ¿no? De nuestra historia. Pocos saben que César Costa, por ejemplo, era como muy celoso de que si los camisas negras tocaban con él o sin él, ¿no? Por decirte, hay una serie de situaciones ahí que planteo ahí en el libro. Porque buscaba además información no solo de un lado. O sea, finalmente en los Camisas Negras hubo un distanciamiento con César Costa, entonces oí las dos, o sea, busqué información de las dos partes, ¿no? Los 80s tiene la peculiaridad de que, bueno, es cuando yo me incorporo, entonces la gran mayoría de los protagonistas los conozco personalmente, entonces, pues también se dio esto, ¿no? De buscarlos, entrevistarme con algunos de ellos, enterarme de ciertas anécdotas interesantes, divertidas. Aunque me explayo un poquito en estas historias de cada agrupación, cada solista, al final de todos modos sigue siendo un espacio limitado. O sea, también hay muchas historias que podrían seguir contándose, ¿no? Pues será el motivo para futuros trabajos tal vez, o que otros los vayan exponiendo. Pero sí estuvo muy sabroso, quizás comparado con el primero. Ajá. El 2 y el 3 sí tienen esta circunstancia de que sí, muchos de ellos incluso son amigos míos, ¿no? Tiene esta cuestión como más sabrosa y más directa. Más de ir a recordar anécdotas, por ejemplo. Traté de evitar ondas de chismes, ¿no? Hay una tendencia en el periodismo en México de partir de hacer como escandalitos y poner el dedo en la parte amarillosa de las historias. Yo no creo mucho en eso. Prefiero pues contar cosas interesantes, y me lo han demostrado la gente que lo ha leído, que pues, sí, que se les hace sabroso, ¿no? Muy digerible y todo. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden contar que pues, es entrar como en unos terrenos más del amarillismo y el chisme, ¿no? Ajá. No me latió tanto meterme por esos terrenos, ¿no? Bueno, pero finalmente eso ayuda a tener también de primera mano, es decir, como coleccionistas, como investigadores del rock en particular, no sé si en otros géneros, no lo he visto en otros géneros musicales, que el fan quiere tener la anécdota, quiere tener la lista completa de integrantes, el chisme, quiere tener el disco. Pero también, mano, está en las manos de uno también ser morboso, ¿no? O fomentar el morbo, ¿no? O sea, eso es una cuestión quizás ya también de convicción personal. O sea, yo puedo plantear, por poner un ejemplo, el pleito entre Markovich y Saúl, ¿no? Pero no me voy a meter en el terreno del chisme, me voy a meter en el terreno de los hechos. Claro. O sea, fulano entró aquí, hizo esto, respondió de esta manera, sucedió así cronológicamente,
y él decía que una cosa, este decía otra cosa, y eso es como muy distinto a decir, fulano es un sinvergüenza, o perengano le hizo tal o cual cosa, ¿no? O sea, menciono que sacan muy imparcial, ¿no? Pues, lo estoy viendo de afuera, Ajá. y mira que los conozco a los dos, pero evito tomar partido, ¿no? Hubo una banda también donde un bajista se peleó con el cantante, ¿no? Y le puso una putiza porque salía con su mujer, ¿no? Pues esas cosas, ok, quien le quiera rascar, que le rasque, pero, bien, ¿no? Pues, pero pues no, fulano y perengano tuvieron desavenencias y decidió por salir, ¿no? Eran diferencias irreconciliables, ¿no? O sea, es bien diferente plantear esas historias así, y en cambio sí ponerle saborcito a otras historias, ¿no? Que Pato le dice padrino, digo, al revés, que Paco Huidobro le dice padrino a Pato de Maldita Vecindad. ¿Por qué? Hay una anécdota que soporta eso, ¿no? Eso está más divertido. Sí, está sabroso, ¿no? O sea, sí, finalmente es esto que quiere ver el fan. A lo mejor tampoco el fan del rock se mete tanto en el chisme, ¿no? Sino como en esta parte anecdótica. Sí, definitivamente es una posición personal, ¿no? Ajá. Pero yo sí creo que tenemos una sociedad que tiende a estar muy polarizada, a ser muy superficial en sus juicios, ¿no? Dándole valor a la confrontación, a una serie de cosas que no es lo que necesitamos. Yo no soy nadie para decirle que necesita la gente, pero lo que yo pueda dar en otro sentido lo voy a dar, ¿no? Y yo sí soy creyente, de que podemos llevarnos mejor, en armonía, podemos ser tolerantes, porque todos somos bien distintos, y podemos tener orgullo por lo nuestro también, ¿no? Que de eso se tratan estos libros. En vez de, por ejemplo, llegar y hablar mal del rock nacional, que muchos periodistas lo hacen, ni siquiera por una convicción, sino porque escribiendo mal del rock tienen lectores. Así de simple y estúpido. Entonces, creo que se pueden caminar para otros lados. Y total, finalmente hay estilos diversos y que cada quien escriba como quiera, ¿no? Claro. Este tercer volumen tiene que ver también, se parece mucho a lo que tú hiciste en los 90, que es a través de la independencia, montar un sello discográfico y apoyar a las bandas. Sí. Ahora te metes en camisa de 11 varos y y ya también hago libros. Y haces libros. Sí. ¿Qué onda con este tercer volumen? ¿Qué supuso? Primero, bueno, terminar la historia, cortar hasta algún momento, y elegir ciertas bandas actuales que aquí hemos tenido cualquier cantidad, y decidir, bueno, pues aquí corto y me lo aviento yo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te digo, los 90 de entrada fue como una continuación de lo que se arrancó en los 80, donde vino así como una forma distinta de empezar a hacer las cosas fue a partir de los 2000, que efectivamente vino un resurgimiento de la independencia en otras condiciones, porque antes hacer un disco independiente era casi imposible, era carísimo, no se lograba hacer con buena calidad, era una cosa muy difícil. En la actualidad eso no pasa, o sea, la tecnología ha facilitado de que se puedan hacer discos con más calidad sin que te cuesten tanto. También las formas de componer y de hacer música han cambiado, ¿no? La parte electrónica es una parte también ya muy importante dentro de las bandas, ¿no? De las composiciones. Las reglas han cambiado. El internet entró en escena, ¿no? También, y hace que las cosas funcionen de otra manera. A nivel mundial el rock también no está teniendo la atención, digamos, de la industria que antes tuvo. Ahorita son otros los géneros comerciales, ¿no? Por excelencia. Y el rock está en un limbo, ¿no? Un limbo extraño donde hay bandas, hay público, hay composiciones, hay discos, pero se mueven con unas reglas que están ahí, pero no están muy claras, ¿no? De repente ves que en un lugar se presenta alguna banda que jamás habías escuchado y retaca el lugar, ¿no? ¿Cómo lo logró? Definitivamente es otra la vía, ya no son los medios masivos que conocíamos, ni son las discográficas transnacionales las que están apoyándolos, en algunos casos sí, pero son reglas nuevas, ¿no?
de las cosas que más me costó de entrarle ahorita en este tercer volumen, es que en los otros tengo siempre la distancia del tiempo que me deja tener una perspectiva. Ujú. Cuando no tienes esa perspectiva, cuando es demasiado cerca lo que pasa, corres el riesgo de interpretarlo mal, ¿no? Entonces, trato de hacer esa interpretación lo más justa posible. Ya el tiempo es la que va a decir si estaba yo viéndolo bien o no, si estaba analizando bien en el momento. Pero esa es la dificultad más grande que encontré, sobre todo con la parte más reciente, ¿no?, que cuento en esta historia. Tenía un límite que era el 2016. Okay. Como te decía, hubo ciertas informaciones todavía que metí que eran del 2017 en algunas bandas, pero era respetando esta idea de que eran los 60 años, ¿no? Ya en 10 años haremos los 70 años o el anexo de los 70 años, ¿no? El volumen 4, ¿no? Ajá. Una cosa así. Que bueno, finalmente es justo eso, te va a dar la distancia para poder mirar qué pasó con esas... revisar, hacer una revisión, claro. Ajá, pero bueno, y ahora la parte de la publicación desde lo independiente, ¿cómo estuvo esa onda? Bueno, también se me facilitó el hecho de que tuve una disquera independiente, que si bien una cosa son discos y la otra son libros, tienen de repente ciertas similitudes, ¿no? Entonces acudí al equipo de trabajo que había editado los libros anteriores porque me interesaba que tuviera un aspecto semejante, que se entendiera como la continuación de la serie. Entonces el editor, que fue Alfonso Franco, hizo esta edición también. El diseñador de la portada del primer volumen también trabajó en este. En fin, acudí a ese equipo, acudí al conocimiento también de gente de la industria, en esas cosas que yo de repente no entendía muy bien. Y mandé a editarlo en una imprenta, que afortunadamente hizo un excelente trabajo. Y después hablé con otra editorial que me hiciera la distribución, que son Universo de Libros se llaman. Es una editorial nueva y que ha estado distribuyendo en tiendas básicamente. Yo también vendo directamente. Algo de lo que me animó a hacerlo yo también de manera independiente es que aún estando en una editorial muy pro, en lo que quieras, yo vendía buena parte de los libros que se editaban, ya sea en las presentaciones o porque hice una gran labor de ir a ferias o me invitaban a expos de discos de vinil, o sea, no solo el mundo editorial, sino al hablar de música también había ciertas cosas en la música que me invitaban y podía hacer yo presentaciones. Ibas cobijado de alguna manera por la escena del rock, ¿no? Así es, sí. Y luego, bueno, pues tocando también en los conciertos, pues ahí mismo también vendía. Entonces, terminaba vendiendo más que las editoriales en las librerías de toda la República, así te lo pongo. Entonces digo, si ese era el caso, pues los voy a hacer yo y los voy a vender yo, ¿no? Claro, y entonces yo le recomendaría al público busquen directamente a Rafa para comprarlos. Sí, o sea, está bien que estén también, por ejemplo, no quiero demeritar el trabajo de Universo de Libros, que lo está distribuyendo en toda la República, y que hay gente que a lo mejor pues la forma más accesible de tener el libro es en su ciudad, ir a la librería tal, y lo va a tener, ¿no? Aún así, los que quieran, por la cercanía, o si están dispuestos a pagar un envío, con gusto yo se los vendo y se los autografío y toda la cosa. Bueno, eso es el valor agregado, digamos. Sí, y está el ebook también, que bueno, ahorita con el rollo de que me voy a hacer de los derechos del libro, quizás va a estar temporalmente fuera, un poco tiempo, pero lo vamos a volver a subir a la venta, el ebook, que ese también te facilita que estés en el lugar del mundo que estés. Si no puedes acceder al libro físico, pues lo ves en línea o incluso lo imprimes, ¿no? A partir de tenerlo en línea o en tu computadora. Le decía a Rafa que es muy útil de pronto tener también la edición electrónica, ¿no? Sí, es muy accesible. Una consulta, no sé. Es muy accesible, sí. Y esto nos permite además revisar un poco quienes no estén tan cerca del rock, que bueno, el público rock and rollero sí está muy cerca,
Ajá. Pero a lo mejor está muy clavado con alguna década, ¿no? Esto que Así es. hablábamos, pues hay gente Que abran el espectro, ¿no? Que entiendan que siempre hubo un antes y un después, que las cosas no aparecen por generación espontánea, sino que hay un antecedente, ¿no? Y entender eso está bien. Está bien, uno como escena puede ser importante, que crezca, ¿no? Ajá. Y nos permite pues también revisar este índice, o sea, para bien o para mal ya tenemos una base Ujú. estructurada, porque aunque están estos libros que señalabas, esta literatura, algunos muy personales, otros más, Sí, muchos de ellos fueron bibliografía para estos libros y están mencionados ahí también, ¿no? también nos sirve como base, ¿no? Para buscar. No está estructurada de esta forma, o sea, a mí me parece muy interesante cómo está ordenado por el nombre del grupo, los Van apareciendo integrantes, cronológicamente. ajá, Ujú. la discografía, supongo, y Sí, todos sí, los bien. detalles que debe tener el que va buscando esta información, ¿no? A lo mejor Ujú. yo quiero buscar algo de los 60, voy a mi libro de los 60, reviso, pues esta banda no la he escuchado, la voy a buscar a ver qué tal Claro, suena, ¿no? que esa es otra, lo sugiero incluso, ¿no? La música es muy difícil de escribirla, o sea, la música se escucha, aunque hay gente que escribe cosas maravillosas, ¿no? De la música, eso no lo voy a negar, Ajá. pero describir la música no es lo mismo que escucharla. Entonces, no me clavé mucho en describir temas, canciones, cosas de ese tipo, sino más bien sugiero que conforme vayan leyendo la historia de alguna banda, alguna ficha, le pongan música de fondo, o sea, busquen la música, no es difícil de conseguirla. En redes ahorita es muy fácil buscar algún artista o algún tema o algún disco y te va a aparecer, y entonces acompañar esa lectura, que es lo que yo hacía cuando escribía cada ficha. Buscaba la música del grupo, etcétera, y la ponía de fondo mientras estaba escribiendo. Y eso me ayudaba a empaparme un poco del espíritu de ese grupo y a la hora de plantear una serie de situaciones entender qué estaba pasando, ¿no? Y por qué se expresaban así de tal o cual forma. O de repente ves la crónica y dices, no, pues la super banda, no sé qué, A ver, espérame. Vamos a oírla a ver si es la super... Que también evité caer en ese tipo de calificativos, que son muy como de boletín de prensa, ¿no? Ajá. Te van a pintar el mundo color de rosa, y eso a mí nunca me interesó a la hora de estar buscando información, o sea, quería como hechos, Ajá. ¿no? Entonces no siempre fue color de rosa la historia de las bandas, se tuvieron que enfrentar a disqueras abusivas, o a empresarios abusivos, o al hecho de que la gente no los estuviese siguiendo como ellos esperaban. Uh-huh. Hay partes terribles también, ¿no? En la historia de las bandas, que aparece en los libros y que hay que contarla. O sea, no todo es glamour. Ajá, ¿No? no todo es sexo, drogas y rock and roll. No, tampoco. Hay quienes sí se lo asumen, pero generalmente se dan cuenta que termina siendo una gran ficción. No, el rock en México, pues sí, hay gente que se metió en ello por esa parte glamorosa, para darse cuenta rápidamente de que no existía. Y hay mucha gente que ama la música, básicamente es eso. Y que aman el género, y que lo traen tan asumido y en los huesos, que han dedicado sus vidas a eso, ¿no? Muy bien, Entonces, aquí Jacob Huerta, sí. ¿cuál es tu opinión sobre las actuales participaciones de algunos miembros y bandas de rock mexicano, Ajá. con bandas gruperas, de cumbia, cantantes de otros géneros, etcétera? Sí. Pues mira, son recursos de la industria musical. O sea, la industria musical busca vender principalmente. Les importa muy poco si están fomentando algún tipo de cultura o algún tipo de propuesta revolucionaria, tanto cultural como de ideas, filosóficas. No, les importa vender, punto. Para vender acuden a modas o a campañas mercadotécnicas, ¿no? Uh-huh. Es muy conocido que de un tiempo para acá, un segmento de jóvenes tienen gustos muy eclécticos y es hasta muy fácil de ubicar, ¿no? Se les dice hipsters. Yo cuido un poco también las palabras porque no lo digo en plan de etiquetar. Uh-huh. Siento que
las etiquetas son para estigmatizar, ¿no? Ujú. Pero bueno, varios me entenderán cuando digo hipsters, que son este tipo de jóvenes que no tienen ningún empacho en oír una cumbia y oír un rock and roll y oír música muy variada, ecléctica. Ujú. Es más, yo te podría decir que en Botellita de Jerez éramos pre-hipsters, ¿no? Ujú. Porque sí estábamos abiertos a esas posibilidades. Bueno, los jóvenes de ahora lo tienen de una manera más, pues más natural, y la industria, como siempre, busca nichos de mercado. Entonces, cuando ve este fenómeno, pues empieza a combinar grupos de diferentes géneros, ¿no? Pero lo hace con su visión comercial. Entonces, de repente, el cantante de la banda tal está con Los Ángeles Azules o lo que sea, y lo hacen principalmente para vender, como explotando esta tendencia evidente del eclecticismo, ¿no? Y así ha pasado a lo largo también de la historia del rock en muchas formas, ¿no? Ujú. Cuando en los 90 surgen los conciertos zapatistas para apoyar al movimiento zapatista, también alguien se da cuenta de que no se está explotando de una manera comercial, ve una posibilidad comercial ahí e inventa el Vive Latino, por ejemplo. O en los 80s, Ricardo Ochoa con Chela Braniff y su esposo inventan un sello independiente que se llamó Com Rock, porque pensaban que podían reproducir la movida española, pero en México, en una etapa de cambios y de apertura, y no les va bien financieramente, pero unos años después aparece Rock en tu idioma, la campaña Rock en tu idioma, porque se dan cuenta que hay un nicho de mercado que no se supo explotar bien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando ves ahora que algunos están con grupos. Es curioso porque también, digamos, en un nivel ya no tan visible, Ujú. se está dando eso, pero nadie sabe de eso, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, me ha invitado un grupo de música norteña, Ujú. Q Norte, donde hemos estado ahí colaborando desde José Manuel Aguilera, creo que Alfonso André, yo mismo, Paco Barrios, creo, en sus canciones, ¿no? Y eso se da de una forma natural, más directa y más real. No hay ninguna empresa de por medio queriendo provocar algo. Resulta que estos cuates crecieron oyendo rock en español, aunque tocan música norteña, y quieren incorporarnos en eso, ¿no? Entonces, es válido, ¿no? Y la verdad es que son los aires de estos tiempos, ¿no? La mezcla. Y además eso se antoja más que lo otro, o bueno, Pues depende. no lo cada sé, quien, ahí ya ¿no? depende de los gustos de cada quien. Lo que sí es que uno sí es algo fabricado, Ajá. y lo otro también se da, digamos, en terrenos más naturales, ¿no? Menos planificados, sino más por el gusto de hacerlo así, ¿no? O que te fuerza un contrato, ¿no? Que también Sí, se da. que también se da, ¿no? Es lo que pasa ahorita con Rock en tu idioma sinfónico, que ha sido un éxito comercial, pero que está totalmente pensado en explotar la nostalgia. Ujú. Y muchos de los músicos contemporáneos, de los que salen en Rock en tu idioma sinfónico, siguen vigentes, y algunos de ellos haciendo música original nueva, Ujú. y no son tan difundidos. Entonces, la industria es muy evidente que le conviene más apostar por algo seguro como Sí, la nostalgia a las cosas nuevas, ¿no? Simplemente Los Rostros Ocultos. Es una banda que lleva trabajando 30 años y Ujú. siguen haciendo cosas nuevas. Y la misma rola es la que te venden, ¿no? Sí, La sí, que que te eso gusta. pasa un poco con los grupos que tenemos tiempo, que luego tenemos que competir con el pasado, Ajá. porque la gente le da ese peso, y es entendible. O sea, si es la canción que marcó un momento de tu vida y que la has oído tanto tiempo, pues la vas a preferir a la nueva que no conoces. Pero hay que darle esa oportunidad a las nuevas también de que se vuelvan parte de uno, ¿no? Y, y sí, hay muchos grupos, está La Gusana Ciega, Las Víctimas, Botellita en su momento, que estábamos sacando discos, ¿no? Claro, claro. Sacando discos y haciendo cosas nuevas. Y eso es como otro aporte adicional a esta historia del rock mexicano, ¿no? Esta parte viva Ujú. que se entremezcla entre lo que ya está escrito, ¿no? Ujú. Y eso es bastante interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿dónde conseguimos los libros? Bueno, los libros están en las librerías de prestigio, Ujú. que si bien me dices que puedo decir nombres,
Lo van a encontrar en Gandhi, en Sanborns, en El Sótano, en las librerías Porrúa, en Mix Up, y seguramente en algunas otras. O en mis sitios de internet, pueden buscarme como Rafael González Villegas en Facebook. Estoy como señor González también. Me pueden buscar en Instagram y en Twitter como @diablogles con Z al final, como Diablo y abreviación de González, Diablogles. Y yo checo continuamente mis redes, ahí nos podemos poner de acuerdo para si viven aquí en la Ciudad de México, pues les doy un lugar donde encontrarnos, y si quieren les puedo enviar. Luego a veces no resulta muy práctico enviar a zonas más o menos cercanas porque el costo de envío a veces es hasta mayor que el costo de los libros. Pero si están dispuestos a pagar esos envíos, está bien. Y con gusto se los mando autografiados y todo. Pues está suave, ¿no? Pero para la gente de la Ciudad de México, merece la pena, sobre todo, pienso en el sentido de independizarte de la gran Sí. transnacional de libros, que es un espíritu más de algunos que tenemos ese espíritu. Pues es que sí, es hasta rockero, ¿no? Ajá. El hágalo usted mismo, ¿no? Ajá. El no quedarte con un no como respuesta de parte de una empresa, ¿no? Ajá. Y dices, bueno, pues ¿qué sigue? Uno se vuelve un todólogo, ¿no? Por lo pronto en este medio, pero yo creo que pasa en muchas otras áreas, en un país como México, en donde la iniciativa de las personas luego no es muy valorada. Y pues yo que quería hacer canciones, pues terminé haciendo disqueras, editando libros, produciendo a otros, cosa que me encanta, porque todo tiene que ver con la música, pero sí te forza a la realidad a ser como todólogo, ¿no? Un poco. Y poder hacer cosas, o sea, que se den las cosas, que sucedan las cosas, gracias a que uno no se queda conforme, ¿no? Y que a fuerzas quiere que las cosas caminen, ¿no? Y buscas los medios. La autogestión es parte del rock and roll, ¿no? Ya lo decían los punks también. Hágalo usted mismo. Usted mismo. Sí. Entonces, pues es parte de todo, ¿no? Es parte del mismo espíritu. Bueno, aquí nos está preguntando que nos platique de su proyecto alterno con Zaira Franco. Bueno, Combo Mobox. Combo Mobox. El proyecto ha ido despacito. Sacamos un primer EP. Estamos ahorita terminando las últimas 2 rolas de un siguiente EP para meternos al estudio. Este año me gustaría editar ya el LP completo, o sea, sumar esos 2 EPs más algunos temas. Ajá. Y eso de tener pocos temas nos ha limitado un poquito en empezar a presentarnos en vivo. No queremos salir con otra cosa que no sea lo de Combo Mobox, y eso, pues ahora que hay más temas, ya es una realidad que podamos empezar a tocar. Lo otro es que es una banda un poco compleja porque hay muchos participantes, todos estamos haciendo otras cosas. Entonces a lo mejor va a haber que hacer algún tipo de ajuste o algo para poder estar presentándonos de una manera regular. Pero bueno, eso lo vamos a ir resolviendo. Y he de confesar también que, bueno, el año pasado fue un año muy difícil, desde el momento de que pasó lo de Armando Vega Gil. Y sí les digo que el ritmo que llevábamos con Combo Mobox, que iba muy bien, tuvo que frenarse en seco. Y retomarlo nos ha costado un poquito de trabajo, por lo que comento de que estamos haciendo otras cosas. Pero ahí tengo el dedo en el renglón. Y bueno, pues los planes de este año es ese, sacar el EP que está en puerta y hacer un LP ya, por fin. A lo mejor hacemos una edición en vinil, no lo sé, porque son muy caras. Pero sí, para que la gente pueda tener un objeto, ¿no? De Combo Mobox. Sí, que es vuelta de tuerca de la propia industria, del propio gusto musical de la gente que está retomando. Es la gente la que está presionando para que se haga, porque sí fue muy radical la desaparición del objeto físico y que se fuera todo a las redes nada más. Quizás las nuevas generaciones no tienen tanta bronca, pero los que vivimos toda nuestra vida teniendo un objeto, ya sea un CD, un disco, un cassette, pues sí sentimos ese vacío bien fuerte, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho a que en un plan más como de coleccionista, el vinilo tenga ahorita un auge, ¿no? Y no dudo que en algún tiempo
aparezca el CD otra vez. Pero en lo que son peras o manzanas, pues es como la única oportunidad de repente que hay de acercarte a tener otra vez algo que puedes guardar, que puedes regalar, que puedes darle a las nuevas generaciones, ¿no? Y de las nuevas generaciones, a algunos sí les parece interesante esto de, mira, y viene información, mira, lo pongo en este aparato raro donde hay que ponerle una aguja, y mira, suena, ¿no? Está padre, o sea, sí, hay un romanticismo ahí que sí los atrapa un poquito, ¿no? Y a las bandas, ¿no? Porque hemos entrevistado aquí bandas que dicen, va en vinil, Ajá. pero hasta en cassette, y dices, bueno... Sí, que el cassette también anda teniendo ahí su auge ahorita también. En otras palabras, el objeto cumplía su función y era parte del todo, ¿no? De toda una propuesta de un artista también. Entonces, afortunadamente hay quien valora eso y por eso es que está habiendo como revival del acetato de vinilo. Y está bien, o sea, ojalá, es como un péndulo, ¿no? Todo esto que es tan digitalizado y en la nube y lo que sea, también haya un regreso en donde otra vez los objetos tengan sentido, ¿no? Por ahí dicen que las nuevas generaciones no tienen apego a los objetos, pero sí tienen apego a un objeto, que es su teléfono móvil, ¿no? Eso es una señal de que finalmente, ¿no? Tener algo es importante, ¿no? Sí, se ha ido dando en el sentido de los libros, ¿no? Ajá. Aquí tenemos 3 ejemplares que son absolutamente orgánicos, físicos. Claro. Fíjate con que fotos, muchos no sé qué. Tenían el pronóstico de que el libro iba a desaparecer, el libro físico. Ajá. No ha pasado. O sea, en la música sí sucedió, hay que decirlo, porque sí, desaparecieron los discos. Pero en los libros la gente prefiere todavía agarrar un libro a estarlo leyendo en una tableta. Sí. Es práctico leerlo en una tableta y tampoco se trata de negarte al futuro y a las posibilidades. Pero pues también hay que definir cuando quieres las cosas de una forma o de otra, ¿no? Porque lo que termina pasando, creo yo, es que nos estamos dejando mandar por la tecnología, ¿no? La tecnología es la que está definiendo desde cómo vas a componer una canción, cómo lo vas a oír, una serie de cosas que antes eran elecciones tuyas. Entonces, las máquinas están empezando a decidir las cosas. Eso no está padre si lo piensas bien, ¿no? No, el usuario es el que tiene que decidir. Son herramientas, punto. La tecnología es una herramienta. Ajá. Pero un artista pues expresa, no vas a expresar lo que expresa la máquina, vas a expresar lo que tú quieres expresar, ¿no? Y más un rockero, ¿no? Pues todos, un escultor, un pintor, un poeta, ¿no? Bueno, ¿qué otros planes, en qué más anda el señor González? Hay un par de cosillas ahí interesantes. Hay un programa de televisión en puerta, televisión por red, ajá, que voy a hacer con Adark, que es un cuate que ha estado en los medios digitales y lo conozco de una tienda que está en la Alameda del Club de Rock and Roll. Un cuate con el que me llevo muy bien, somos 2 generaciones, entonces vamos a estar hablando de los libros y está padre porque van a ser estas 2 visiones, ¿no? Del que se ha ido hasta muy lejos y el que conoce muy bien la escena actual, ¿no? Promete, ese en un par de meses va a empezar a ¿cómo se dice? Emitirse. Y estamos en eso, en etapa de preproducción. Okay. Y lo otro es un proyecto en Chicago que me están invitando a hacer una curaduría de un museo del rock and roll en México. Órale. En Chicago. O sea, rock and roll mexicano en Chicago. Ajá. Y pues todo al final ha sido como consecuencia de haber hecho este trabajo de los 60 años de rock mexicano, que me está abriendo espacios en otras áreas. Y pues va a estar muy, muy divertido eso, estar montando una exposición allá en el Gabacho, que hay muchos mexicanos allá. Y entonces eso ayuda, ¿no? Platicaba el viernes pasado, vino aquí Arturo, el de la Enciclopedia del Rock Mexicano, ¿no? Estamos platicando un poco de esto, ¿no? Que vale la pena, también en el ámbito del objeto. Hace algunos años hizo
Ricardo Bravo una exposición con 100 discos, se llamaba el rock mexicano, y había algunos objetos, pues dignos de un museo, ¿no? Vestidos de Rita Guerrero, de Cecilia Toussaint, unas guitarras de un teclado de Carlos Alvarado, no sé, cosas así muy significativas que pues yo decía, pues si todos caminamos en el mismo sentido, valdría la pena hacer algo que esté permanente, que sea significativo, sí. ¿no? No, padrísimo. Esto es, vuelvo al punto, esta historia la contamos no una o dos personas, la podemos contar muchos. Entonces, mientras más se sumen, mejor. O sea, vas a tener diferentes visiones, perspectivas, una historia, una visión más completa, ¿no? Está bien, padrísimo. Como aquí tenemos a Zanoni Blanco, otro protagonista del rock mexicano. Zanoni. Saludos, señor González, fan desde MAE. Gracias. Mar Luna dice, gracias. Sí, ya apúrense con respecto a Combo Movox. Quiero verlos en vivo y un vinil sería absolutamente genial. Sí. ¿Ahorita solo estás haciendo música en Combo Movox? No, ando produciendo cosas nuevas de Monocordia con Fernando Rivera Calderón. Estamos también trabajando en el estudio ahorita. Y estuve teniendo unas colaboraciones con La Meta Azul, un grupo emergente, digamos, que era muy cercano a Armando Vega Gil. Y tras su muerte me han estado buscando y he tenido ahí algunas colaboraciones, ¿no? Y bueno, pues digamos que mi proyecto fuerte es como Movox, ¿no? Ahorita es en el que centro la mayor parte de mi atención. Publicaste ayer que ya está digitalizado todo lo de Botellita Jerez. Eso también. Mira, de repente mucha gente me reclamaba o nos reclamaba a los de Botella que habían y no habían tales discos, ¿no? En las plataformas de streaming. Y yo generalmente les explicaba, mira, lo que pasa es que esa música, los derechos de esa música, no los tenemos nosotros, la banda. Los tienen principalmente dos empresas, que es Sony Music y Universal Music. Entonces, el que estén o no estén en las redes no depende de nosotros. Y en una de esas explicaciones que yo daba, lo vio Luis Estrada, el que era cantante y guitarrista de Los Lagartos, buen amigo e incluso fan de Botella, y que después de Los Lagartos siguió en la industria de la música ya como un ejecutivo de Universal. Y entonces es ahora un alto ejecutivo en California. ¡Órale! De Universal Latinoamérica, o Universal Latino le dicen. Y entonces cuando vio estas explicaciones que daba, me decía, ¿cómo que no está en tal disco? Que no sé qué. Digo, sí, pues así está la cosa. A ver, déjame, yo averiguo. No está en mi área, pero yo puedo hablar con la gente de México y ver qué está pasando. Órale. Y entonces buscó, resultó que el disco Niña de mis ojos, por ejemplo, no estaba porque no tenían los archivos originales, cosa que ellos deben resguardar como si fueran tesoros, pero estas empresas luego hubo un momento en que se empezaron a fusionar unas con otras y en algún momento de la historia esos archivos se perdieron, o ese material, porque en ese entonces no se usaban archivos, se usaban negativos, se usaban cintas maestras, ¿no? Entonces me dijeron, oye, pues ¿tú podrías proporcionarnos una portada y la música? Digo, claro que sí. Entonces les llevé un CD. El Niña de mis ojos, cuando salió, no salió en CD en México. En México todavía no rifaban los CDs. Salió en Estados Unidos como CD. Y en México salió como acetato. Pero en Estados Unidos cometieron el error de que una portada que se entiende bien en su tamaño original de LP, la pusieron en un tamaño pequeñito, no sé por qué, como si fuera la portada del cassette, así la pusieron al centro de todo el cuadro. Y entonces dije, del CD no van a sacar la portada. Entonces tenía por ahí guardado un acetato de vinilo, y entonces les dije, ve el acetato para que de ahí sacaran la imagen. Al final va a terminar siendo también una portadita, pero que tuviera la mejor definición, ¿no? Y les di un CD para que de ahí sacaran la música ya como archivo, ¿no? Y gracias a eso es que se subió recientemente a
a las plataformas, ¿no? Spotify es la que tiene como el 90% del tráfico de todo el mundo. Entonces, ahí, pero está, por supuesto, en otras plataformas. Y pues lo agradeció mucho la gente, la verdad. Y fue gracias a la intervención de Luis Estrada, ¿no? Que muy amablemente dijo, a ver, yo voy a poner orden aquí. Y luego descubrimos que los primeros discos, no el primero, pero sí el segundo y tercero de Botella, o sea, La venganza del hijo del Guacarroque y Naco es chido, Ajá. sí aparecían en Spotify en Estados Unidos, pero no en México, ¿no? O había cosas raras, como que salía Lo peor del estuche peluche, pero no salía el estuche peluche donde hubiesen estado los tres primeros discos, ¿no? Decisiones raras de alguien o mal tomadas que terminan dejando como este desorden, ¿no? También alguien desde Londres me mandó captura de pantalla, salían todos los discos menos algunos también, ¿no? Ajá. Entonces luego a buscar a Luis, que te digo, amablemente he estado como ahí abogando para que las cosas estén en orden. Entonces, conforme han ido apareciendo los discos aquí en México, he ido subiendo capturas de pantallas y la gente está contentísima, ¿no? Muy agradecida de que por fin se pueden oír en las redes todo el material de Botellita. La Botellita, que tiene que ver un poco con esto que hablabas de la propia característica del rock mexicano. No es el del interés, digamos, de la gran transnacional, cierto tipo de sí, tienen cosas, criterios que no tienen que ver ni con el gusto de la gente, ni con el gusto de las bandas, sino responden a otras cosas. Ahora, hay que reconocer que no es tan frío el asunto desde el momento en que aparece alguien interesado en que sí esté, ¿no? Entonces, porque está allá y hay gente que le mete coco y que se da cuenta de que incluso como negocio están perdiendo, sí, ¿no? Porque, pues, como que discos que han sido fundamentales en la historia del grupo no están, ¿no? Y hay un deseo de la gente de escucharlos. Claro, y son pues, discos básicos, ¿no? Que hay que tener. Pues sí, pero no tienen la cultura o la información o el conocimiento. Tuvo que llegar alguien que sí conocía la banda para poner orden, ¿no? El señor González con señor González, ¿estás haciendo algo? No, ahorita, bueno, Combo Mobox está cubriendo mi necesidad creativa de componer y producir. Son mis temas, básicamente. Aunque ahorita en este nuevo EP ya estamos componiendo conjuntamente Zaire y yo, que es necesario. O sea, el primer EP sí son puros temas míos porque yo me acerqué con un proyecto a ella y ella se sumó feliz. Pero ahorita, más entendiéndonos como grupo, pues estamos componiendo juntos. Entonces, ahorita, digamos que el señor González se transformó en esa entidad que es como Mobox, que incluye ahora a Zaira también, ¿no? No sé en qué momento vuelva a reaparecer el señor González solista, o no lo sé. Ahora sí que el futuro es uno nada más lo imagina, pero no te puedo decir a ciencia cierta qué pueda pasar. Tengo otra idea también ahí que no tiene nada que ver con el rock, ni con la música popular incluso, que es hacer una instalación sonora. Quiero hacer una locura ahí auditiva y que pueda exponer después en algún lugar. Este es un proyectito ahí que tengo también en mente. Órale, pues bueno, hay que dejar que madure y escucharlo. Así es, sí, en estas cosas luego es mucho darle vueltas y ¡pum! Lo haces, ¿no? En esas ando. Perfecto. ¿Piensas editar el disco de otros rockeros? El libros? Libros de... Si ya entraste a editar libros... Hacer más libros, dices. Más libros. Sí, tengo otro en puerta. Posiblemente salga este año también. Tengo una colaboración con un sitio de Toluca, en donde hago unos textos que se llaman Discos Pioneros. De hecho, es una idea que surgió en mi primer libro, Mi Vida Pop, que tenía unas cápsulas que eran discos pioneros. Bueno, las he extendido, las he ido mejorando y quiero sacar un libro exclusivamente de discos pioneros. Discos que marcaron un antes y un después en la historia de la cultura pop, ¿no? Mundial, no solo, no es de México. Es el primer rock and roll, el primer funk, el primer heavy metal, el primer reggae, etcétera, etcétera, en términos discográficos, ¿no? Los que le abrieron el espectro al mundo en un área específica, ¿no? De eso se trataría, y lo quiero hacer muy gráfico además, así que sea visiblemente atractivo.
Marlona dice el incansable señor González. Pues incansable y siempre... No, sí me canso, ¿eh? Siempre con ideas y siempre haciendo algo que nos llama la atención a todos, ¿no? Está bien suave. Pues, sí, ya si me iba a dedicar a la música, habría que diversificarse para, Ajá. si no salía de un lado, que saliera de otro. Pero siempre haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es la música, es lo que me apasiona. Discos Manuecomio sigue cerrado. Antídoto, dirás. Hay discos Antídoto, sí, bro. Pues más bien lo que pasó es que con la desaparición del CD, más la bronca con los reactores de aquella época, Ajá. dejé de producir. Entonces, mis discos siguen saliendo con el sello de Antídoto. Ok. Pero es más un rollo romántico, porque no estoy produciendo ni sacando discos de otros. Ujú. O sea, lo uso para mis producciones, nada más. Sí, Antídoto realmente nunca se desapareció como tal, ¿no? Pero pues ya no siendo el negocio la fabricación de discos, pues tampoco tiene ya mucho sentido. Pero, por ejemplo, como Movox y lo sacarías bajo ese sello. Sí, pero por ejemplo, saqué este EP Ujú. y ya fue muy, muy difícil costearlo, Ajá. porque el CD ya está totalmente de salida, o sea, ni hay aparatos donde oírlos, ni la gente lo está comprando, Ujú. y están carísimos de fabricar. Ujú. O sea, ahorita un EP como el que saqué de Como Movox, que es Ujú. en un estuche de cartón, Ujú. me costó lo que antes me costaba un disco estándar, con caja de plástico, con charola, con booklet. Entonces ahora todo lo tengo que resumir a un cartoncito que se abre así, ¿no? Y me sale lo mismo o más caro. Ajá. Entonces ya no está haciendo... Es más, los EPs ya no los venden en las tiendas de discos. Ujú. Ya te dicen, si es EP, ya no entra. Entonces te cierran todas las posibilidades de verlo, por lo menos para recuperarte, ¿no? Ujú. Recuperar la inversión que hagas en él. Entonces te empujan a que todo ya sea digital, ¿no? O que saques ediciones limitadas de LP. De un LP, exacto, así es. Ok. Esa es la situación actual. Es interesante, ¿no? Porque es como un corte de caja 2020. Ujú. Mira, 2020 es un año significativo por la fecha. Ajá. De cuál es la situación del rock. Para cerrar, Rafa, ¿cómo Ajá. ves el rock? Esto, primero en retrospectiva, Sí. y que nos lleva al momento actual. Con estos 60 años. En 60 años, ¿cómo lo resumirías? Bueno, han pasado por todo, ¿no? Haciendo una gran generalización, ¿no? Es un movimiento que no tiene tanto que ver con la forma de la música, sino con la actitud con la que haces la música y con la que la escucha la gente. En ese sentido es una cultura que tiene que ver con una actitud, y esa actitud es una actitud rebelde generalmente, es una actitud contestataria, es una actitud adolescente, aunque hay muchos rucos en esto. Ajá. Y porque adolescente se puede entender como eso de lo cual adoleces, ¿no? O sea, que adoleces de algo. Y podemos ser sesentones, cincuentones, cuarentones y no estar del todo conformes con una situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, adoleces de algo, y de eso está impregnado el rock, ¿no? Está impregnado, y esto se lo tomo a Briseño, de negritud. Aunque no seamos como raza negros, Ujú. esta música nos llega a lo más profundo del tuétano de nuestro ser, ¿no? Y eso es algo que nos viene de esa parte de la humanidad. Los negros están conectados con la tierra, están conectados con la naturaleza, pues, ¿no? Y eso está también en la música, la forma como se hace la música, cómo se goza la música y cómo se baila. Entonces, eso lo vas a encontrar a lo largo de toda esta historia. Claro que los jóvenes cambian y los jóvenes tienen cosas diferentes por las cuales rebelarse o estar inconformes, y a veces es fácil entender cómo se ha manifestado esa rebeldía en la música. Otras veces por generación, por brecha generacional, ¿no? No se entiende qué es lo nuevo, aunque el tiempo después se encarga de poner las cosas en su lugar. Ahorita hay gente que dice, bueno, ¿y el rock ahora qué? ¿Tiene filo, no tiene filo, etcétera, etcétera? Yo creo que sí. Por supuesto que siempre hay cosas muy banales, Ujú. pero hasta en esas cosas banales hay una actitud como de reto, como de decir,
sí, yo me enamoro, pero me enamoro de esta forma, no me voy a enamorar como ustedes, ¿no? O X, ¿no? Esa actitud ha estado ahí todo el tiempo. No es lo mismo los jóvenes de los 50 que se rebelaban contra los papás y bailaban de maneras supuestamente sexuales para escandalizarlos y querer imitar a los negros, ¿no? En una sociedad segregacionista por excelencia como la norteamericana, que la rebeldía de esos mismos jóvenes americanos en los 60s contra la guerra de Vietnam, que ya era una rebeldía política. O en México específicamente, las bandas que apoyaron al movimiento zapatista en los 90s. Ha habido diferentes formas de rebeldías, algunas más políticas, otras menos, otras que tienen que ver más con la sexualidad, con X, ¿no? Hay muchas banderas en el rock, ¿no? Siempre hay un aspecto por el cual rebelarse. Sí, actualmente las bandas que están cantando en inglés, algunas, uno diría, bueno, es un retroceso. Pues no, o sea, venimos de una etapa también en donde todo tenía que ser muy mexicano. Entonces, para ellos es una forma también de marcar una raya. Ahora, si ellos acuden a la historia, se darán cuenta que esa fórmula se ha probado y no llegó a ninguna parte. Que las bandas que realmente han tenido una proyección mundial han sido las que han cantado en español y han tenido un concepto propio mexicano. Entonces, por ahí pueden aprender. Pero aún así, su actitud es esa, la de decir, ¿por qué voy a hacer las cosas de esa forma? Las voy a hacer a mi manera. Y bueno, generalmente los grupos tienen sus influencias, sus referencias, y entonces, si lo que más te gusta son 3, 4 bandas en inglés, pues te empiezas a cantar en inglés. Les faltan quizás otras circunstancias para que se sientan motivados a hacerlo en español. Y los hay que lo hacen así, que mezclan de repente la realidad mexicana en lo que están haciendo. Lo más reciente de Porter a mí me parece increíble en ese sentido, ¿no? Entonces hay de todo. Hay que rascarle y hay que encontrar. Y esta actitud rebelde nos ha acompañado desde el 56. Órale, pues es bueno lo que en resumen nos puede dar el señor González. 60 años del rock, 3 volúmenes que se pueden conseguir en librerías, en todo tipo de librerías, directamente con el señor González, que eso va a ayudar para su fundación, para publicar más discos. Es lo que dicen los músicos, ¿para qué quiero dinero? Pues ¿para qué quiero venderlos? Pues, para seguir haciendo, ¿no? Claro. Que forman parte de esta misma actitud, ¿no? Así es. De querer hacer y querer apoyar y querer estar en el ajo con el rock mexicano. Rafa, yo te quiero agradecer. Muchas gracias. Es un gusto saludar. Una vez más acá contigo. Sí, pues bienvenido, siempre bienvenido, Rafa. Bueno. Gracias al señor González, gracias a toda la palomilla que ha estado ahí con nosotros, Norma Fuentes la patrona, Armando Ortiz, Ramón Arredondo, y el buen Ramón, Iber Correa, José Juan Jiménez, Pepe Návar, Felipe Cabello, Jacobo Huerta, Armando Ortiz, Marluna, Sanoni Blanco y toda la palomilla que verá el podcast y quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Gracias. Rafa, pues bueno, estamos, en realidad no había abordado con Bomo Box porque está la invitación. Sí, hay que venir, Zaira y yo, te visitamos. Y cuando quieran, lo cerramos, lo planeamos. Gracias por los libros. Gracias Rafa, has hecho un aporte con estos libros a esta historia del rock mexicano. Ya lo habías hecho con tu música. Y ahora desde otro lado. Eso espero. ¿no? Espero que sí sea. Te lo agradecemos mucho y pues estamos en contacto. Gracias a toda la palomilla. Hasta pronto. Cada minuto es una ciudad. The girl is... Sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical.